Esta políticas conferencia comenzará a geopolíticas. grabarse. También tenemos un espíritu como comunidad de lucha, de batalla y de compromiso, por lo cual estoy muy contento de poder eh, hacerles una presentación a través de Magali Casasola y nuestro equipo técnico de una performance de estudio de precio de transferencia, producto de nuestra experiencia en 19 países y por más de 14 años. A continuación, también nos acompañará nuestro gran amigo y partner, Gustavo Casasol, Gustavo Novoa, con quien tendremos el gusto de conocerlo. Él es chileno, radicado en Bogotá desde hace 5 años, y quien les contará un poco su historia. Pero para terminar mi presentación y dar paso a la exposición plenamente, en términos generales, quisiera comentarles acerca de nosotros. Como les habíamos inicialmente indicado, somos una firma multilatina con presencia en 19 países y con más de 14 años de experiencia ininterrumpida, trabajando los 12 meses del año bajo estándares de calidad internacionales y con una política, un objetivo común y con un concepto de pasión y compromiso con nuestros clientes. Hemos sido galardonados con premios internacionales como el International Tax Review, donde fuimos nominados como la empresa del año en precios de transferencia para Centroamérica en el periodo 2019, y Leaders League, la firma francesa calificadora, nos ha catalogado como una firma altamente recomendada en esta materia. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Gustavo, que nos dará a conocer su historia, sus actividades, para luego continuar con Magali, quien ha desarrollado pulcramente y en una forma muy exhaustiva una presentación que estoy seguro va a ser de mucho interés para todos ustedes. Espero que tengan una linda mañana refrescante, y ya saben, hay que tener fe y optimismo en estas épocas turbulentas e inciertas, pero finalmente prevalecerá el espíritu combativo de nuestra población. Le cedo la palabra a Gustavo. Buenos días, gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, básicamente con Carlos hemos venido trabajando en los últimos años en todo un tema de atender a los clientes con la necesidad del informe de precio de transferencia. Ventus Consultores trabaja desde Colombia atendiendo todas estas cuestiones contables, tributarias, y contamos con una presencia de una red que tiene presencia en Perú y Chile con las debidas credenciales para prestar los servicios de auditoría, contabilidad, consultoría, etcétera, etcétera. Entonces, la jornada de hoy va a ser una jornada bastante importante para todos para entender lo que se viene ahora con el informe, entendiendo que más allá del COVID-19, nuestras responsabilidades en el ámbito financiero, contable, tributario siguen allí. Muchos países han extendido los plazos, pero nosotros debemos continuar y preparar estos informes a los reguladores y así cumplir a cabalidad con los informes que debemos enviar. Entonces, esperamos que sea de su agrado esta presentación que tenemos conjunto con TPC, y cualquier duda o consulta vamos a estar acá atentos para resolverla y entregar una charla de calidad en conjunto con Carlos, y ahora que los dejo con Magali para que les presente toda la información referente a precios de transferencia. Muchas gracias.
Magali, no se te está escuchando. Buen día. Buen día a todos. Gracias, Gustavo, por el pase. Quiero agradecer a todos su participación. Mi nombre, como ya lo ha mencionado, es Magali Casasola, gerente operativa del área de precio de transferencia. Quiero presentar al equipo que hoy va a desarrollar junto conmigo la presentación. Todos ellos consultores, especialistas en la materia de precios de transferencia con una vasta experiencia. Está el señor José Martínez, Laura Oré, Eric Bermúdez y Brando Verde, ¿no? Cada uno va a detallar y van a explicar un tema específico. Antes de iniciar, quisiera indicarles que la presentación se va a dividir en 3 partes. Primero, algunos conceptos básicos en la materia de precios de transferencia. Luego, la descripción de los 3 reportes de precio de transferencia según la acción 13 de BEPS. Y finalmente vamos a hacer un resumen del reglamento, de la norma de precio de transferencia en cada uno de estos países. Estamos hablando de Chile, Perú y Colombia, ¿no? También quiero comentarles que al final de la presentación vamos a recibir sus consultas vía chat o mediante nuestra página web para poder darle el soporte oportuno. Bueno, empezamos y vamos a iniciar por qué entendemos por precio de transferencia, ¿no? Bueno, los precios de transferencia tienen su origen conjuntamente con el desarrollo de las empresas multinacionales y su necesidad de intercambio de bienes y servicios de un país a otro entre empresas de un mismo grupo, ¿no? Esto va a originar la problemática de determinar el precio óptimo de transferencia fijado entre dichas empresas, ¿no? Ahora cabe la posibilidad de que al fijar estos precios en una operación controlada, una empresa multinacional o de un mismo grupo económico pueda reducir su carga tributaria, trasladando gastos a una jurisdicción de alta imposición o trasladando ingresos a una jurisdicción de menores tasas fiscales, ¿no? Siguiente, Brandon. En la siguiente diapositiva revisamos, por ejemplo, respecto a la manipulación de utilidades, ¿no? Porque el concepto de precio de transferencia al margen de la norma, al margen del concepto general, es importante saber la lógica económica que está detrás de esto, ¿no? Observamos a 2 empresas en diferentes jurisdicciones, una con una tasa de impuestos baja y otra con tasa de impuestos más altos. En este caso, se trasladan mayores ingresos a contribuyentes que tributen en países con tasas de impuestos a las ganancias inferiores. Y por el otro lado, se van a trasladar costos elevados a partes vinculadas que tributen con una tasa mayor del impuesto, ¿no? Como ven en la diapositiva, esto con el objeto de pagar un menor de impuesto o pagar en la localidad de donde la tasa aplicable sea mayor. Finalmente, la razón económica de precio de transferencia es que se tribute lo justo y lo razonable en cada país. Siguiente, por favor, Brandon. Otro punto importante es el principio de libre competencia o arm's length, que regula a los precios de transferencia. Pues la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, emitió los primeros lineamientos denominados directrices de precios de transferencia. Esto estamos hablando del año 1979. Los mismos que son actualizados constantemente hasta la actualidad, y estos van a constituir una guía para todos los países asociados para que establezcan sus normas y legislaciones armónicas, ¿no? En precio de transferencia.
Ahora, la OCDE regula los precios de transferencia y técnicamente pues los define como un término económico que establece que las operaciones entre partes asociadas no deben verse distorsionadas por la relación especial que las une entre las dos, por la relación o la vinculación que tenga. Asimismo, este principio es importante porque atribuye a las administraciones tributarias el derecho a ajustar los precios de transferencia cuando difieran de los que se producieran entre partes independientes, ¿no? Siguiente punto, Brandon. Siguiente PPT. Ahora, ¿por qué se regulan los precios de transferencia? Pues tenemos dos enfoques, ¿no? Desde el enfoque de la administración tributaria y el enfoque también de las empresas. Ahora, desde el punto de vista de la administración tributaria, los precios de transferencia y las normas que los rigen, pues tienen el objetivo de evitar la manipulación de la base imponible de una jurisdicción fiscal, estableciendo reglas sobre el manejo que se debe dar a estos precios de transferencia, evitando que las empresas multinacionales trasladen las utilidades a otras regiones con cargas impositivas menores o nulas. Por esta razón, los precios de transferencias desde la óptica de la administración son un mecanismo que, para que se pague el impuesto en el lugar donde efectivamente se genere, ¿no? El principal objetivo del régimen de precio de transferencia es no permitir a las empresas multinacionales que puedan elegir en qué país tributar de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Asimismo, intenta evitar el uso de operaciones artificiales tales como intereses, dividendos o simplemente a través de los costos de oportunidad como medio para trasladar utilidades o pérdidas, ¿no? En cambio, desde el punto de vista de la empresa, el concepto pues, de precio de transferencia no puede ser más que una forma de movimiento de beneficios de un lugar a otro. Son precios fijados por empresas relacionadas, transacciones efectuadas entre ellas y pues, tendría el propósito fundamental de trasladar beneficios de una empresa a otra ubicada a un país con menor presión tributaria, ¿no? Pero es importante indicar que el tema de precio de transferencia muchos lo enfocan como un cumplimiento ante el fisco estrictamente tributario y fiscal, ¿no? Sin embargo, se debe dar importancia y relevancia que un estudio técnico puede ser un vehículo perfecto para una adecuada planificación tributaria y fiscal. Siguiente, por favor, Brandon. Siguiente, Brandon. Allá. Sobre este punto, anterior, Brandon, por favor, sobre este punto, sobre el fenómeno BEPS, ¿qué es BEPS? Es importante también indicar que básicamente es la traducción de la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios tributables. Esta es una iniciativa de la G20 y la OCDE que pues, pretende acabar con estas planificaciones agresivas de estas empresas multinacionales que se aprovechan pues de las diferencias que existen entre las normativas internas de cada país, las normativas locales, y encuentran estrategias para pagar menos impuestos. De forma legal sí, pero quizás de forma poco ética, ¿no? Entonces, respecto a esto, el Plan BEPS publica 15 reportes finales en 15 áreas centrales, ¿no? Con el objetivo de modernizar las normas impositivas internacionales, ¿no? En este punto nosotros vamos a enfocarnos en la acción 13, porque dentro de estas 15 acciones hay varios de la materia de precio de transferencia. Siguiente, por favor, Brandon. La acción 13 está relacionado con reexaminar la documentación sobre precio de transferencia con el propósito de estandarizar los reportes. Nos referimos al reporte local, al reporte maestro, al reporte país por país.
los cuales también ya han sido adoptados en la mayoría de las legislaciones de la región, iniciando en México, en Perú, Colombia y Chile, ¿no? Ahora, en las próximas diapositivas vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos reportes. Siguiente, Brando. Respecto al reporte local, esto es básicamente de carácter cuantitativo, que provee información y sustento de las operaciones que ha realizado el contribuyente con sus partes relacionadas, ¿no? Y se presenta directamente ante la autoridad fiscal de cada país. Ahora, este reporte local es un extracto, del resumen económico del estudio técnico de precio de transferencia. Es por eso también precisar que es un estudio técnico y por qué es necesario, ¿no? Básicamente el estudio técnico de precio de transferencia es una herramienta de análisis para corroborar el cumplimiento tributario del contribuyente local, de que las operaciones con sus partes relacionadas cumplan con el principio de plena competencia. Es decir, si estas mismas operaciones se hubieran realizado entre partes independientes. Además, de ser también la documentación comprobatoria que debe mantener cada contribuyente, ¿no? Ahora, el informe local consta de tres partes principales. Lo podemos dividir en una información descriptiva, información funcional de la empresa y de la organización, una información específica netamente de las operaciones y análisis económico, y una información complementaria que viene a ser ya la información financiera, ¿no? Siguiente, Brandon. Respecto a la información del contribuyente, en esta sección se debe hacer una descripción de la estructura organizacional de la compañía y del grupo económico. Se debe de incluir el organigrama del grupo económico de la compañía. Se debe describir detalladamente las líneas, las actividades y la estrategia del negocio del contribuyente, indicando también si ha sido parte o se ha visto pues también afectado por un proceso de reestructuración empresarial o de una cesión de intangibles, ¿no? Siguiente, Brando. Respecto a esta parte de información de operaciones vinculadas, que es prácticamente el análisis económico, la evaluación central de un reporte local, de un estudio técnico, tenemos que describir primero las transacciones realizadas, tales como la adquisición de servicios, compra de bienes, prestación de servicios, garantías, entre otros, ¿no? Cada operación que se ha realizado, que ha realizado la empresa con su parte vinculada, debiendo señalar también el acuerdo o contratos que rigieron entre las transacciones, ¿no? Entre las partes. Se debe también precisar, obviamente, el monto de la transacción realizada en su moneda de origen y también de registro contable, y también describir las funciones desempeñadas, los riesgos sustanciales asumidos y los activos significativos utilizados por cada una de estas de las transacciones realizadas, ¿no? Y finalmente, pues, al tener este análisis ya funcional, identificar el método de precio de transferencia más apropiado, aplicado para el análisis de cada transacción, ¿no? Y las razones también para seleccionar dicho método, ¿no? Especificando por qué dicho método es el más apropiado, que refleje la realidad económica de esta operación. Así también vamos a informar los cálculos y los datos que deriven de esta aplicación del método que se ha elegido, ¿no? Siguiente, Brandon. Respecto a la información financiera o económica, se debe presentar los estados financieros anuales del contribuyente correspondiente al ejercicio en la cual se está presentando la declaración jurada, el reporte local. De existir también informes auditados, se presentarán, o de lo contrario, pues se presentarán los estados financieros sin auditar. Asimismo, es importante que se debe presentar los papeles de trabajo que demuestren la forma en que los datos financieros utilizados para aplicar el método de precio de transferencia están relacionados con los estados financieros anuales, ¿no? Siguiente, Brando.
Bueno, hasta aquí la parte de reporte local, pero antes de terminar o finalizar la primera parte concerniente al estudio técnico, reporte local, quiero presentarles algunas recomendaciones para evitar algunos riesgos o problemas ante una fiscalización. Por ejemplo, respecto a elaborar un diagnóstico en materia de precio de transferencia, antes del cierre fiscal, eso para nosotros es muy importante, porque así como les había comentado anteriormente, se debe de hacer un análisis previo antes del cierre para evitar contingencias de ajustes de precios de transferencia, ¿no? Otro tema importante también es cumplir obviamente con la legislación fiscal y que cubra todas las operaciones intercompañía, ¿no? En esta parte se debe seleccionar apropiadamente el método de precio de transferencia, no ignorar comparables internos respecto a la operación que se está analizando, cumplir con los criterios y filtros para la selección de comparables, ¿no? En esta etapa también contar con fuentes de información adecuadas, estamos hablando de la base de datos apropiados, ¿no? Base de datos internacionales. En nuestro caso, nuestra firma cuenta con 3 bases de datos internacionales, es el OneSource, el Thomson Reuters, el Veritrace y el Royalty Range. Y por último, compulsar los valores presentados tanto en el estado financiero, en la declaración jurada, o en el estudio propio de precio de transferencia es importantísimo porque se debe de alinear todos estos valores que se están presentando, tanto en la declaración jurada, como les había comentado, en el estudio técnico o en el reporte local. ¿Por qué? Porque al tener diferencias en los valores presentados, pues va a evidenciar de que los precios y los métodos utilizados son inadecuadamente documentados y puede ocasionar pues dudas con respecto a la fiabilidad del análisis que se ha realizado, ¿no? Bueno, quiero agradecerles. Hasta aquí es mi participación. Voy a darle el pase a José para que prosiga la presentación respecto al reporte maestro. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Martínez, consultor de precios de transferencia de TPC Group. Llevo varios años ya viendo temas relacionados a precios de transferencia, valorizaciones de empresa y valorizaciones intangibles también. Como bien les mencionó Magali, el reporte local pretende otorgar una visión cuantitativa sobre las operaciones entre partes relacionadas y el cumplimiento del principio de plena competencia. Por su parte, el reporte maestro lo que se centra es en mostrar el lado cualitativo del grupo económico, detallando información relevante sobre los intangibles, las actividades de financiamiento del grupo y dónde se concentran los generadores de rentabilidad. Adicionalmente a ello, para el reporte maestro existe una condición muy importante, que es que el grupo debe consolidar estado financiero. Entonces, la definición de grupo según la OCDE viene a ser o se define como el conjunto de empresas vinculadas por relaciones de propiedad o control que se encuentren obligadas a formular estado financiero. Y con esa definición surgen ciertas cuestiones que voy a pasar a explicar. Por ejemplo, si pueden visualizar la imagen que tienen a la derecha, vemos ciertos accionistas que son poseedores de las compañías A, B y C, ¿no? Entonces, dichos accionistas no consolidan estados financieros, sino más bien la consolidación se da al nivel de la compañía A, B y C, ¿sí? Entonces, esas compañías serían las encargadas de presentar el reporte maestro en este ejemplo. En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo donde una empresa holding es la que tiene el accionariado sobre las compañías A, B y C. Entonces, la consolidación de estados financieros ya no va al nivel de las compañías A, B y C, sino más bien al nivel de la empresa holding. Entonces, ahí surge cierta interrogante, ¿no? Cuando la consolidación se realiza al nivel de A,
tiene como empresas que están consolidando la 1, 2 y 3. Es cierto que va a tener operaciones con partes relacionadas que pueden ser la empresa 4, 5, 6, pero las que conforman el grupo que está consolidando no serían ellas, ¿no? En la siguiente diapositiva les muestro los 5 componentes del reporte maestro. Se inicia con la descripción de la estructura organizacional del grupo a nivel legal, de capital y de ubicación. El siguiente punto son la descripción de las actividades del negocio del grupo, que viene a ser la parte más importante del reporte maestro. El tercer punto son sobre las políticas del grupo las políticas del grupo referente al manejo de los intangibles. Aquí se debe detallar qué información, quiénes poseen los intangibles y de qué manera lo usan, quién lo cobra. En el cuarto punto se encuentran las actividades de financiamiento del grupo. Como bien saben, es usual que una empresa en el grupo sea la encargada de realizar las actividades de financiamiento, y es en esta parte donde se describe dicha actividad, quién es y en qué país se ubica, ¿no? El quinto punto es la posición financiera y fiscal. En la siguiente diapositiva voy a detallar el punto un poco más sobre el punto número 1, que viene a ser la estructura organizacional del grupo, en donde lo que se busca señalar es las jurisdicciones que generan una oportunidad de traslado de beneficios, ¿no? Que, por ejemplo, como ven en esta estructura, además de países como México, Colombia, Francia, Italia, Argentina, Estados Unidos, puede que algunas de las filiales se encuentren en un paraíso fiscal. Entonces es importante ubicar a esta empresa de forma oportuna dentro de la estructura organizativa del grupo, ¿no? Para poder mostrarle a la administración cómo es la interacción entre los países. En la siguiente diapositiva se encuentra la descripción de actividades del negocio del grupo. Esta viene a ser la parte más importante del reporte maestro, pues aquí se describe la cadena de suministro del grupo económico y dónde se encuentran los profit drivers, que vienen a ser los generadores de beneficios, ¿no? Es natural que las empresas, partes del grupo que posean estos profit drivers, sean los que concentren la mayor cantidad de beneficios. Entonces es natural que debamos mostrar esta información de forma correcta y detallada. En la siguiente diapositiva tenemos la información referente a los intangibles, la política de intangibles, y lo que se busca en esta parte es responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Quién desarrolla o explota los intangibles? ¿Quién tiene la propiedad legal de ellos? ¿Quién está cobrando por el uso de estos intangibles, ¿no? Finalmente, se describen las actividades de financiamiento del grupo empresarial, ¿no? Aquí he puesto algunas de ellas que vienen a ser las préstamos a corto plazo, a largo plazo, cash pooling. Entonces, aquí debemos describir cuál de las empresas se encarga de realizar esas actividades de financiamiento y con quién, ¿no? Y bajo qué esquema también. En la siguiente diapositiva les muestro todas las herramientas que tienen la administración tributaria para conocer la estructura tributaria del contribuyente, que vienen a ser el reporte local, los estados financieros, las memorias, el reporte maestro, las fiscalizaciones y el reporte país por país, que son solicitados al contribuyente. De esa forma, la administración tributaria pueda tener un mayor conocimiento de su estructura, ¿no? Finalmente, voy a ceder el paso a Brando Verde, quien va a ser el encargado de hablar sobre el reporte de país por país. Gracias. Buenos días. Continuando con lo ya expuesto sobre reporte local y reporte maestro, tomamos ahora en cuenta el reporte país por país, o también conocido como Country by Country Report. Como saben, este reporte es parte del Plan de Acción 13 de la iniciativa BEPS.
En esencia, lo que se busca es que las grandes multinacionales tengan que entregar una declaración anual bajo esta denominación, en el cual se proporciona información a las autoridades tributarias para ayudarles a identificar y valorar los riesgos del manejo de los precios de transferencia por parte de las entidades multinacionales, así como a tomar las decisiones sobre cómo asignar sus recursos para auditorías fiscales, en el cual se desglosen elementos claves de los estados financieros de cada una de las jurisdicciones en las que se tiene presencia. Parte importante de lo que se busca en el reportar en este informe es visibilizar sobre las ganancias, ingresos, impuestos pagados y causados, empleados, capital, ganancias retenidas, activos intangibles y actividades de negocio. Como vemos, este es un esquema de una plantilla presentada por la OCDE, en la cual se nos indica las principales columnas a considerar, conceptos a considerar en el informe, en el cual tenemos que informar nuestro país, si somos en un país estándar o en algún país con baja o nula tributación, identificar nuestra parte relacionada, el total de ingresos, las ganancias antes de impuestos, impuestos sobre renta pagado, el capital, ganancias acumuladas, el número de empleados, y demás, ¿no? Asimismo, lo que se nos indica identificar son las actividades propias del negocio, en las cuales debemos identificar a qué actividades se dedican las empresas parte del grupo multinacional. Así pues, en el transcurso se fueron identificando interrogantes sobre los riesgos que identifica este reporte, sobre los cuales se creó el manual, identificando 19 factores de riesgo entre los principales. Así podemos ver el ratio de ingresos provenientes de vinculadas entre ingresos totales, comparación entre ratios de rentabilidad y pago de impuestos entre la empresa analizada y sus potenciales comparables, el ratio de ingreso por empleado, el ratio de rentabilidad por empleado, el ratio de rentabilidad por activos, ratios de retorno sobre el capital antes y después de impuestos, entre otros. También presentamos unas gráficas en las cuales identificamos 3 países con tributación regular y 2 países con baja o nula imposición: Uruguay, Chile, Brasil, Hong Kong y Panamá, en lo cuales vemos la relación entre los ingresos de entidades vinculadas y no vinculadas sobre sus ingresos totales y la relación entre los ingresos por número de trabajadores y las utilidades por números de trabajadores, identificándose evidentemente que el ingreso sobre el número de trabajadores es altamente superior. Es como empresas en las cuales usualmente no figuran ni un número de trabajadores, puede tener tanto ingreso sobre el número de trabajadores. Estos interrogantes trata de recopilarlas, el reporte país por país. Asimismo, vemos la relación entre los ingresos provenientes entre vinculadas y no vinculadas y la rentabilidad y los impuestos, en los cuales vemos que las tasas efectivas en Uruguay, Chile, Brasil son relativamente similares, mientras que en Hong Kong y Panamá son casi nulas, y vemos su respectiva relación con el margen operativo, en el cual vemos que el margen operativo también en Uruguay, Chile y Brasil es relativamente similar, y en Hong Kong y Panamá contienen mayores utilidades, márgenes operativos y ganancias. Ahora, lo que se recomienda en el reporte país por país es cómo puede esto reflejarse en la tasa efectiva de tributación. Tomar iniciativas ayudará a que la compañía entienda los nuevos desafíos que el reporte país por país puede conllevar y proporcionará tiempo para planear adecuadamente la manera cómo se deben manejar las nuevas existencias que trae este reporte. La meta es que la
compañía o el grupo multinacional sigue en cumplimiento fiscal sus tasas efectivas de tributación, debido a que el Country by Country Report podría tener un impacto en cascada en las decisiones estratégicas de su organización y posiblemente en la información adicional y perspectiva de su modelo de negocio. Será un motor valioso para futuras decisiones. Terminando así de explicar lo que es el reporte país por país, doy paso a mi compañera Laura para que prosiga con la exposición. Buenos días, gracias Brandon. Buenos días, mi nombre es Laura Oré. Bueno, y luego de haber tocado ya de manera general lo que son las obligaciones formales de precio de transferencia de acuerdo a lo que establece la OCDE, vamos a iniciar ya con los aspectos particulares del ámbito de precio de transferencia de las legislaciones de Chile, Perú y Colombia, ¿no? Esta es la segunda parte de la exposición, empezando por Chile. Iniciaremos repasando los diversos cambios que ha realizado el Servicio de Impuestos Internos, el SI, a partir del año 1988, a través, bueno, inicialmente del circular número 3, el cual incorporó las normas de precio de transferencia en la ley sobre el impuesto a la renta. Sin embargo, como se puede apreciar, no fue hasta el año 2012 en que el tema de precio de transferencia tomó relevancia en el ámbito tributario debido a que Chile se incorporó a la OCDE en el 2010. Es a partir de este punto en que la legislación chilena incorpora a través de la ley 2630, específicamente en el artículo 41E, todos los conceptos que van a estar relacionados al ámbito de precio de transferencia, de acuerdo a los lineamientos que establece la OCDE en la acción 13 BEPS. Es así, bueno, que un año después se establece ya la obligación de la declaración jurada anual informativa de precio de transferencia. A través de esta presentación se realiza a través del formulario 1907, la cual se alinea lógicamente con la ley 2630, que es la ley principal relacionada al tema de precio de transferencia. Bueno, posteriormente, y con el fin de complementar la obligación informativa de precio de transferencia, es en el 2015 que se introduce una nueva obligación, que es la obligación de la declaración jurada anual de caracterización tributaria global, la cual aplica para contribuyentes clasificados como grandes empresas y aquellos que se encuentran en la nómina de grandes contribuyentes. Finalmente, a finales del 2016, ya se establece también la obligación de la declaración jurada anual reporte país por país. Y como se puede observar, es bueno, a raíz de la incorporación de Chile como miembro de la OCDE en el 2010, vemos cómo la administración tributaria ha venido realizando cambios en la legislación a fin de ajustarse a lo que establece la OCDE, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la primera obligación de precio de transferencia, que es la declaración informativa de precio de transferencia, ¿no? Existen tres condiciones que un contribuyente debe evaluar para determinar su obligación. La primera obligación aplica para empresas medianas o grandes que hayan realizado operaciones con empresas vinculadas ubicadas en el exterior. Bueno, acá en este punto al respecto es importante mencionar qué empresas son consideradas medianas y grandes, en este caso según sus ingresos por ventas, ¿no? Bueno, se consideran empresas medianas
aquellas que venden más de 25.000 unidades de fomento al año, pero menos de 100.000. Y se consideran empresas grandes aquellas que vendan de 100.000 unidades de fomento a más. La segunda condición indica que los contribuyentes no clasificados en la primera, es decir, si no eres una empresa mediana ni grande, sí vas a contar con la obligación de la declaración de precio de transferencia, siempre que hayas realizado operaciones con personas o empresas residentes en paraíso fiscal. Bueno, acá en este punto la relevancia de los paraísos fiscales se van a ver y se ven en muchas legislaciones de precio de transferencia, como es Perú y Colombia, básicamente con el objeto de lograr que los contribuyentes no difieran el pago de los impuestos en el país en el cual son residentes, ¿no? Por medio de ciertas transacciones con estos países que tienen una baja o nula tributación, tal como se explicó inicialmente en el ejemplo de la manipulación de utilidades al inicio de la presentación. Finalmente, ¿no? La última condición para evaluar si estamos obligados a esta declaración aplica a los contribuyentes no clasificados en la primera, pero que hayan realizado operaciones igual o mayores a 500 millones de pesos chilenos con partes relacionadas en el exterior. Siguiente, por favor. Bueno, es así que una vez hemos evaluado la obligación, es importante también saber identificar quiénes son partes vinculadas o con quién se asume que tenemos relación en el ámbito de precio de transferencia. Bueno, se considera una parte relacionada a una persona o empresa que posee el control o la dirección, ya sea del capital, de los ingresos o de la utilidad de otra. Bueno, es el caso común de los accionistas mayoritarios, de los directores o algunos gerentes que posean poder de decisión en la empresa. Se dispone también que exista vinculación si una empresa no domiciliada tiene uno o más establecimientos permanentes en el país. Bueno, esta obligación aplica justamente, existen muchos casos de transacciones entre la matriz y sus establecimientos permanentes de servicios técnicos y demás relacionados justamente al sector en el que se desenvuelven, ¿no? Además, bueno, se considera también que existe una relación cuando las operaciones se lleven a cabo con partes residentes, domiciliadas, establecidas o constituidas en paraísos fiscales. Esta lista de paraísos fiscales se va a encontrar en el artículo 41H, la cual es actualizada anualmente, ¿no? Y finalmente, también existe vinculación cuando existe parentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad entre personas naturales, se entenderá que existirá una relación. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos ya las tres obligaciones relacionadas al ámbito de precio de transferencia según la legislación chilena. Bueno, la primera y de la que hemos hablado ya sobre sus condiciones de obligación y vinculación es la declaración informativa de precio de transferencia. Como lo mencioné anteriormente, esta declaración se presenta a través del formulario 1907. El plazo de su presentación es el último día hábil del mes de junio de cada año. Al respecto, bueno, se conoce que hasta la fecha no existe una postergación, ¿no?, para la declaración del ejercicio 2019, año tributario 2020. Bueno, en esta declaración en particular, la información que se ingresa en el formulario 1907 es básicamente sobre las partes vinculadas o paraísos fiscales con quienes se realizan transacciones,
Se ingresa también los tipos de transacciones llevadas a cabo, la metodología empleada en el análisis y el indicador analizado en cada operación. Cabe indicar que en este formulario sí se establece que únicamente se debe brindar información de los resultados de un análisis de precio de transferencia a aquellas transacciones cuyo importe supera los 200 millones de pesos chilenos. No obstante, es importante resaltar que la misma legislación recomienda contar con un estudio técnico de precio de transferencia, ya que este será nuestra única herramienta para sustentar que cumplimos con el principio de plena competencia, como se habló inicialmente referente a la base de la acción 13, ¿no? De las diferentes obligaciones relacionadas a ella, además de ser también nuestro sustento ante una eventual fiscalización. Bueno, además, sí, la legislación considera como obligatorio contar con un estudio técnico de precio de transferencia cuando un contribuyente haya realizado operaciones con partes vinculadas del exterior, con las cuales tenga una vinculación societaria o económica, o cuando un contribuyente realice reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de negocios, ¿no? Con una empresa ubicada en el exterior o en países consideradas de baja o nula tributación. Luego, como lo mencionaba al inicio, la Declaración Jurada Anual de Caracterización Tributaria Global, que se presenta a través de la Declaración 1913, complementa la Declaración de Precio de Transferencia del formulario 1907, a través de obligar a los contribuyentes calificados como grandes empresas o que se encuentren en la nómina de grandes contribuyentes a presentar información previamente a la declaración de impuesto anual a la renta respecto a su grupo empresarial al que pertenezca, referente a reorganizaciones empresariales que hayan realizado, instrumentos financieros, contratos derivados y también datos referidos a operaciones internacionales. Bueno, esta es una declaración más enfocada a identificar a qué grupos económicos pertenecen los grandes contribuyentes o qué tipo de operaciones internacionales llevan a cabo. Se podría decir que con esta información el SI también puede identificar posibles escenarios de riesgo fiscal que finalmente son tomados en sus fiscalizaciones. Luego, la última obligación ingresada por el SI en el 2016, que hablábamos inicialmente, es la obligación de reporte país por país. Esta se presenta, a través de la Declaración 1937, cuyos contribuyentes obligados son entidades matrices o controladoras de un grupo multinacional, no que tengan residencia en Chile, y que tengan ingresos del grupo del ejercicio anterior de al menos 750 millones de euros al momento del cierre de sus estados financieros consolidados, ¿no? Asimismo, también existe obligación para entidades de un grupo multinacional que hayan sido escogidos por la matriz como la empresa representante para realizar esta presentación. Cabe indicar que, por ejemplo, ya en el formulario 1907 se está solicitando información sobre el reporte país por país. Se han agregado casillas en donde se consulta si perteneces a un grupo multinacional, si este grupo está obligado a presentar reporte país por país, el nombre o razón social del grupo y el código país. Bueno, el plazo de presentación es igual que la declaración informativa de precio de transferencia, el último día hábil del mes de junio de cada año. Siguiente, por favor.
Y bueno, finalmente las sanciones que comparten el reporte país por país y la declaración informativa de precio de transferencia por la no presentación o por una presentación errónea consiste en multas de 10 a 50 unidades tributarias anuales. Bueno, estas sanciones van a depender también, es importante mencionar, del número de operaciones y de las fechas extemporáneas de su presentación. Por ejemplo, bueno, entre julio y agosto puede sancionarse en un rango de 10 a 15 unidades tributarias anuales, en quincena de agosto a septiembre entre 20 a 30 y de octubre en adelante de 40 a 50, ¿no? Bueno, también es importante mencionar que estas sanciones no van a poder exceder el equivalente del 15% del capital propio del contribuyente o el 5% del capital efectivo, considerándose en este caso el que resulte mayor. Bueno, luego de haber visto ya los aspectos de precio de transferencia en la legislación de Chile, a continuación vamos a iniciar con Perú, a cargo de mi compañero José Martínez. Muchas gracias. Hola nuevamente. A partir de este punto vamos a detallar un poco más la información relacionada a la normativa de precios de transferencia en Perú. Precios de transferencia en Perú tienen ya más de 15 años de existir en su legislación, por lo que no resulta un tema nuevo para los contribuyentes. En referencia a los decretos legislativos, el 31 de diciembre del 2016 se da un punto de inflexión donde se trata de normalizar un poco acorde a los lineamientos que establece la OSD con el decreto legislativo 1312, el cual modifica el artículo 32A de la Ley de Impuestos a la Renta, el cual es el artículo donde recae la normativa de precios de transferencia en Perú. Y básicamente lo que se establece en ese decreto legislativo es la incorporación de nuevas declaraciones juradas informativas, que vienen a ser el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. El ámbito de aplicación de precios de transferencia es, como ya les habremos dicho en las diapositivas anteriores, con sus partes vinculadas desde Asia o a través de países o territorios no cooperantes o de bajo o nula imposición, ¿no? O también que estén sujetos a un régimen fiscal preferencial. Entonces, la base legal se encuentra en el artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta. En la siguiente diapositiva tenemos el último decreto supremo que se estableció hace una semana aproximadamente, que es el 085-2020, el cual modifica el reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta. Y en dicho decreto supremo lo que nos proporciona es metodologías para la valorización de acciones, ¿no? O participaciones de empresas. Estas tres son parte de las herramientas que nos brinda la administración tributaria y que nos sirven para realizar la evaluación de precios de transferencia, ¿no? Que viene a ser el valor de cotización en el mercado de valores, el método de flujo de caja descontado, el valor de participación patrimonial y otros, ¿no? En la siguiente diapositiva se encuentran los criterios de vinculación acorde al artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta, y básicamente he puesto aquí algunas de las muchas que hay, pero las principales serían las que se establecen a partir de un accionariado con un 30% o más del capital social. También cuando hay una afinidad o grado de consanguinidad entre personas naturales que sean accionistas de una empresa. Y el tercer criterio de vinculación usual es cuando compartan gerentes o directores o administradores en simultáneo, ¿no? En dos empresas exista un mismo director o se comparta la gerencia. En la siguiente diapositiva se encuentran las condiciones de obligatoriedad. La principal para poder requerir el reporte local es los ingresos devengados del ejercicio gravable deben ser superiores a 2.300 UITs
aproximadamente 9.600.000 soles. Entonces, además de tener ingresos devengados, por este monto, también se encuentra el monto de operaciones entre las partes relacionadas o con países o con empresas que se encuentren en países de bajo nula imposición fiscal. Entonces, si el monto de dichas operaciones se encuentra entre 100 y 400 UITs, el monto en soles se encuentra abajo, entonces son los encargados de presentar el anexo 1 del reporte local. El anexo 1 del reporte local lo que contiene es información referente a las partes vinculadas y a las operaciones, más no contiene un análisis, ¿no? En la segunda parte vemos que en el caso que las montos de operaciones supere los 400 UITs, se va a presentar el anexo 2, 3 y 4, entonces del reporte local. ¿Qué contiene el anexo 2, 3 y 4? Bueno, el anexo 2 contiene información referente a las partes relacionadas, a las operaciones que se dan por servicios intergrupo con partes relacionadas, considerando la respectiva evaluación de precios de transferencia, que vienen a ser los rangos intercuartiles. En el anexo 3 se presenta un PDF que viene a ser toda la explicación y el desarrollo de la metodología aplicada a cada una de las operaciones, así como también información funcional de la empresa analizada. En el cuarto anexo, lo que se tiene es la justificación y los papeles de trabajo en Excel referentes a las metodologías de precio de transferencia aplicadas, ¿no? Entonces, si tu monto de operaciones entre partes relacionadas supera los 400 UIT, te verías obligado a presentar el anexo 2, 3 y 4 del reporte local. Ahora, hay un punto adicional aquí que no está en la diapositiva, pero es importante considerar que aun cuando no llegues a estos límites de montos de operaciones, tengas una operación por enajenación de bienes por un costo inferior al costo computable, entonces te vas a ver obligado a presentar el anexo 2, 3 y 4 del reporte local. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En la siguiente diapositiva tenemos el test de beneficio. Y es importante señalar que el test de beneficio solo se aplican sobre los servicios intergrupo recibidos de una parte vinculada, ¿no? Eso hay que tener clarísimo. Entonces, lo que se busca con este test es poder aplicar la deducción del gasto sobre estos servicios, ¿no? Entonces, una vez que cumplen con el test, podemos decir que la administración tributaria te va a justificar que realices la deducción del gasto, ¿no? Entonces, ¿cuándo se cumple el test de beneficio? ¿Cuándo se sustenta debidamente que se cumple que este servicio proporcione el valor económico para mejorar o mantener la posición comercial de la empresa que lo está recibiendo, ¿no? Entonces, dentro de este test, lo que se considera también es que la efectiva prestación del servicio, la naturaleza del mismo, la necesidad real, los costos y gastos y el criterio de asignación de los mismos. Como bien se darán cuenta, los costos y gastos corresponden, o bueno, tienen el manejo, el conocimiento, la información, la empresa que proporciona el servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tú eres el contribuyente y estás aplicando el test de beneficio sobre tus servicios recibidos, esa información que corresponde a los costos y gastos de servicio lo va a tener tu contraparte. Entonces, va a ser a la contraparte a la que vas a tener que solicitarle esa información para poder adherirla a esta justificación del test de beneficio, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos los tipos de servicio intergrupo que se clasifican en dos, que vienen a ser los servicios de bajo valor añadido y los de alto valor añadido. Entonces, la norma lo que señala para los servicios de bajo valor añadido es que son aquellos que cumplen con las siguientes características. Uno, que tenga un carácter auxiliar o de apoyo, que no constituyan actividades principales del contribuyente que estamos analizando, y que no requiera el uso de intangibles únicos y valiosos, ni conduzcan a la creación de los mismos, ¿no? Entonces, asimismo, también que no conlleven asumir o controlar un nivel alto o significativo de riesgo. Entonces, para esas operaciones, se les considera servicios de bajo valor añadido y el máximo markup que se permite aplicar es el 5%.
El resto de servicios recibidos que se analicen con este test serán servicios de alto valor añadido, para el cual no hay un límite del markup. Sin embargo, el valor pactado debe encontrarse acorde al cumplimiento de las metodologías de precios de transferencia. En la siguiente diapositiva se encuentran las fechas de declaración. Por el momento no han habido cambios, entonces en ese sentido, para la segunda semana de junio, acorde al último dígito del RUC, se estaría dando el vencimiento de las obligaciones correspondientes al reporte local. Siguiente. Respecto al reporte maestro, las condiciones de obligatoriedad, bueno, como bien es sabido, los ingresos devengados deben superar un monto mucho mayor, que es ahora de 20.000 UITs, ¿no? Y las operaciones entre partes relacionadas debe ser igual o superior a 400 UITs. En la siguiente diapositiva tenemos las condiciones de obligatoriedad de reporte país por país, ¿no? En esta parte quiero establecer una diferencia, que el reporte local y el reporte maestro tienen una presentación individual, no por contribuyente. Sin embargo, el reporte país por país ya viene con una condición adicional, que es la consolidación de estados financieros, ¿no? Entonces, esta consolidación va a tener un grupo de empresas detrás, y los ingresos devengados que formen parte de las condiciones va a ser sobre esta consolidación, ¿no? Que para Perú es de un monto mayor o igual a 2.700 millones de soles. Además, otra condición para que debas presentar el reporte país por país es que la matriz del grupo multinacional se encuentre en el Perú. Y si no es ese caso, entonces que la filial haya sido designada por el grupo como una matriz representante, ¿sí? Esas serían las condiciones de obligatoriedad. En la siguiente diapositiva tenemos las penalidades. La última que estableció la SUNAT por la no presentación es el 0.6% de los ingresos netos del contribuyente, con un límite de 25 UITs, que aplica para los tres reportes: el reporte local, el reporte maestro y el reporte de país por país. Entonces, es importante aquí señalar que también si existe algún error en el reporte, existe una gradualidad de 100%, quiere decir que el monto que te quieran hacer pagar no se va a llegar a dar si es que logras corregirlo antes de que te notifique la SUNAT. Y otro punto importante en las penalidades es que no solamente es este 0.6% el que te van a aplicar, sino que si encuentran que alguna de tus operaciones no cumple con el principio de plena competencia, la SUNAT te va a aplicar un ajuste de precios de transferencia que muchas veces viene a ser muy superior a este 6.6% que te aplican sobre tus ingresos netos, ¿no? Entonces es algo que deben tener en cuenta. Con esto finalizo la exposición de la normativa de precios de transferencia en Perú. Doy pase a Eric Bermúdez para que pueda explicarles un poco más sobre la normativa de Colombia. Buenos días, soy Eric Bermúdez y soy analista de precios de transferencia de TPC Group, y voy a exponer sobre los precios de transferencia en Colombia. Vamos a empezar por hablar la legislación colombiana. En todo caso, comentarles que los precios de transferencia iniciaron en Colombia a raíz de la Ley 788 del 2002, en la que en el artículo 28 se introduce la norma de precios de transferencia. Esta norma se introduce en el capítulo 11 del Estatuto Tributario, en el cual ya se habla de precios de transferencia. Más adelante, el 2003, se hace otra reforma tributaria en la Ley 863, en la cual se habla sobre el impuesto a la renta y se refuerza partes del impuesto a la renta sobre los precios de transferencia.
Adicionalmente, el 2004 se publica el decreto 4349, dándole una mayor base jurídica y legal a los precios de transferencia. En el 2004 ya se habla de lo que son los contribuyentes obligados, de qué es la declaración informativa, qué se presenta, el formulario, las operaciones, los contribuyentes, la metodología, los tipos de operación, la documentación comprobatoria y demás documentos que ya ahora se presentan. En el 2013, con motivo de que Colombia entre a la OCDE, se publica el decreto 3030, modificando sustancialmente el régimen de precios de transferencia ya establecido en el 2004. Aquí se dan algunas aclaraciones de los precios de transferencia. En realidad se modifica la norma para adecuarse a la OCDE, pero siguiendo con las cosas que antes ya se había dicho, como la declaración informativa y la documentación comprobatoria principalmente, solo modificando en forma, en muchos casos, de cómo se va a presentar. Adicionalmente, en el 2013 se reglamenta lo que son los paraísos fiscales a través del decreto 1625. Ya en el 2016 se añaden dos informes más, en este caso el informe maestro y el reporte país por país, que son los que se presentan ahora hasta la actualidad. Y por último, en el 2017, lo que les había comentado en el 2013 de los paraísos fiscales cambia y ya no se llaman paraísos fiscales, sino que la OCDE decide llamar las jurisdicciones no cooperantes y también Colombia lo añade y pone jurisdicciones no cooperantes. Esto sería lo que respecta en cuanto a la normativa de precios de transferencia en Colombia. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Una vez conocida la ley, hablemos de los sujetos obligados a la declaración. Para ser sujeto obligado tendrían que haber dos condiciones. Una, que la empresa sea contribuyente del impuesto a la renta y complementarios. Y la segunda, que sea o vinculadas o paraísos fiscales. En este caso, si son vinculadas, serían vinculadas del exterior o vinculadas en zona franca dentro de Colombia. Y paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes, como ya se ha mencionado. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Conociendo que uno de los requisitos para estar obligado a presentar los precios de transferencia es que sean vinculadas, hablemos de cuáles son los criterios en la norma colombiana que hacen que dos empresas sean colombianas. En líneas generales son estos 5 criterios que se muestran. Uno es que sean subordinadas, otro es que sean sucursales respecto de sus oficinas principales, otra que sean agencias respecto de las sociedades a las que pertenezcan, otra que sean establecimientos permanentes respecto a la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte. Este número 4 es importante para hablar más adelante de la atribución de rentas, que se hablará al final. Luego, la quinta son otros criterios de vinculación. Ahorita voy a explicar la 1, que es la más importante, y los otros criterios que también son importantes. Ser subordinada según la ley significa que las empresas o la empresa en Colombia o la decisión sobre la empresa esté sometida a la matriz controlante en otro país. Si la matriz controla a la empresa local directamente, la empresa local sería una filial. Si lo controla a través de otra subordinada, la empresa local sería una subsidiaria. Otro criterio para ser subordinado sería que el 50% del capital pertenezca a la matriz directa o indirectamente. Es decir, si directamente el 50% de las acciones de la empresa local le pertenece a la empresa extranjera, entonces sería subordinada. Pero si la empresa extranjera posee el 25% de otra empresa y esta empresa posee el 25% de la empresa local y a su vez la matriz posee otro 25% de la empresa local, quiere decir que también la empresa local es subordinada porque a través de
a través de la parte indirecta posee 25% y directamente 25%, sumando así 50%. Otro criterio sería cuando el control sea ejercido por varias personas naturales o jurídicas, en las cuales estas personas posean más del 50% o la mayoría mínima para la toma de decisiones en la empresa local. Esto es respecto a las subordinadas del criterio 1. Respecto a los otros casos de vinculación, serían vinculadas, por ejemplo, dos empresas que son subordinadas de una misma matriz. Entonces, estas dos empresas, si tienen transacciones, también serían transacciones que estarían reflejando una vinculación económica. Otro criterio sería cuando la administración y el control de las dos empresas subsidiarias sería por medio del capital de 50% del control de la matriz. Otro criterio que es interesante es cuando la subordinada tiene una transacción con la matriz a través de un tercero. Imaginémonos que hay una financiera que le presta dinero a una subordinada local, pero para que se suceda ese préstamo, la matriz le ha depositado una garantía en esa empresa financiera por el monto del préstamo que le ha realizado la financiera a la empresa local. Entonces, habría un criterio de vinculación, porque se entendería que el préstamo es como que la matriz le ha prestado a la subordinada y solo se ha utilizado en la empresa tercera. Entonces, estos serían los criterios de vinculación a efectos de los precios de transferencia. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de las obligaciones formales. Incluso siendo vinculadas, para estar obligado a los distintos documentos que solicita la entidad tributaria, necesitan cumplirse algunos requisitos. Por ejemplo, para estar obligada a la declaración informativa, el patrimonio bruto de la empresa debería superar las 100.000 unidades de valor tributario, aproximadamente 3.561 millones de pesos colombianos, y su equivalente en dólares sería 893.695 dólares, o que los ingresos brutos de la empresa superen los 61.000 unidades de valor tributario, que serían aproximadamente 2.139 millones de pesos colombianos, o su equivalente en dólares, que serían 536.886 dólares. Esto es para la declaración informativa. Tener en cuenta también que la declaración informativa en la DIAN se acepta que ya está presentada cuando se rellena primeramente un formato 1125 que se llama, que es un Excel que envía la DIAN, que nosotros tenemos que llenar con las operaciones, y además de eso, cuando lo presentas, se habilita el formulario 120, que también está en la DIAN, y que una vez llenado ese formulario, se entiende que se ha presentado la declaración informativa. Sigamos con el informe local de documentación comprobatoria. Para que una empresa esté obligada a presentar esta documentación comprobatoria, tiene que cumplir los requisitos de la declaración informativa, o sea, el requisito de patrimonio y de ingresos. Y adicionalmente, el total de todas sus operaciones convinculadas tiene que superar los 45.000 unidades de valor tributario, aproximadamente 1.578 millones de pesos colombianos, lo que en dólares sería 396.063 dólares. Ese sería un requisito para presentar la documentación comprobatoria. Adicionalmente, incluso sin cumplir los requisitos de la declaración informativa y no cumplir con los requisitos de que las operaciones totales superen los 45.000 unidades de valor tributario, si solo cumple con el requisito de que las operaciones con jurisdicciones no cooperantes supere las 10.000 unidades de valor tributario, también estaría obligada a presentar la documentación comprobatoria. Esto es cuando supera los 356 millones de pesos colombianos aproximadamente, que serían 89.369 dólares. Una vez que has presentado esto, para presentar la documentación comprobatoria en la DIAN, tendríamos que rellenar el informe local, que es el formato 1729.
también para presentar el formato 1729 previamente tenemos que haber presentado el formulario 120 y el formato 1125 que nos solicita la DIAN. Justamente en el formato 120, cuando tú presentas, hay una casilla en la que dice si te pregunta si la empresa pertenece a un grupo multinacional. Si tú colocas que la empresa pertenece a un grupo multinacional, estarías cumpliendo el siguiente requisito y tendrías que presentar el informe maestro. Si no lo pones, la obligación terminaría ahí. Adicionalmente, si la empresa es la entidad controladora de las empresas subsidiarias o si es designada por la matriz como entidad controladora, entonces también estarían obligadas a presentar el informe país por país. Entonces, estas serían las obligaciones formales de las empresas en Colombia. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de las penalidades por incumplir con la presentación de los reportes o informes que solicita la DIAN. Si omites la presentación de la declaración del estudio técnico de precios de transferencia, tendrías multas, o sea, si emites la documentación comprobatoria entre 4 y 6% del valor de las operaciones no documentadas. En el caso de la declaración informativa, la multa es de 4% de las operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia. Ahora, si presentas incorrectamente la declaración, entonces en el caso de la documentación comprobatoria tendrías una multa de entre 1% y 4% del valor total de las operaciones corregidas. Esto es si lo corriges. O 1% sobre el total de operación respecto a la cual se suministró información inconsistente, en el caso de la documentación comprobatoria. En el caso de la declaración informativa, la multa sería del 6% sobre el valor de la operación de la cual se suministró información con un tope de 2.280 unidades de valor tributario, que son más o menos 81.183 81 millones aproximadamente, que en dólares sería 20.376 dólares. Ese es el tope. Luego, respecto a la omisión de información en las declaraciones o estudios técnicos de precios de transferencia, es si es que presentas tus declaraciones, pero omites alguna operación porque no quieres que vaya en precios de transferencia. Entonces, si omites esa operación, la multa sería, en el caso de la documentación comprobatoria, del 2% de la operación omitida. En el caso de la declaración informativa, la multa sería del 1.3% de la operación omitida. Finalmente, si no presentas las obligaciones, entonces en el caso de la documentación comprobatoria tendrías que una multa del 0.05% al 0.2% por mes o fracción. Y en el caso de la declaración informativa, la multa sería de 0.02% o 0.1% por mes o fracción sobre el valor de las operaciones. Otra cosa a tener en cuenta es que en todos los casos hay unos topes que se especifican en la ley, unos topes a las multas, y que también, si es que no has presentado la declaración y lo presentas antes de que te llegue la notificación, podrías ser sujeto a un descuento del 50% sobre el monto de la multa. Y esto es respecto a las penalidades en los precios de transferencia en Colombia. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, como les había comentado, vamos a hablar del estudio de atribución de rentas. Recuerdan que hemos hablado de requisitos para presentar la declaración informativa y la documentación comprobatoria. Tienes que pasar algunos requisitos en cantidad de unidades de valor tributario respecto a los ingresos y respecto a la cantidad del monto de las operaciones. En todo caso, hay empresas que no sobrepasan ese monto, pero sí tienen transacciones con empresas del exterior, y en este caso más específicamente se habla de establecimientos permanentes.
si es que tienen esas transacciones, la autoridad tributaria de todas maneras solicita un estudio de atribución de rentas. En este estudio de atribución de rentas, se solicita derechos y obligaciones de las empresas, atribución de la propiedad económica respecto de la matriz, funciones significativas del personal, operaciones internas. Esto es lo que se solicita en esta información. Y al final, ¿qué contempla el estudio? El estudio es similar a un estudio de precios de transferencia, en el que también se hace un análisis del precio de mercado de las operaciones. Por eso, en el desarrollo del estudio hay una parte funcional en el que analizamos activos, ingresos, pasivos, costos, gastos, esto en relación a la matriz. Y después de eso hay una parte en la que ya se aplica el principio de arm's length, en el que comparamos los resultados operativos o el margen operativo sobre costos con los de las empresas vinculadas, y se presenta si es que la empresa está dentro de ese rango respecto a sus transacciones con las vinculadas, para sustentar que los precios han sido precios de plena competencia, según lo que pide el estudio de atribución de rentas. Y esto es lo concerniente respecto a este estudio. Con esto estaría dando paso a Magali a que nos comente y nos dé una finalización de la exposición. Muchas gracias. Sí, con esto ya hemos finalizado con la exposición. Le damos gracias a todos. Si bien es cierto, estamos en una etapa turbulenta, como bien dijo Gustavo y Carlos respecto al COVID, pero igualmente tenemos la obligación de seguir presentando nuestra obligación tributaria respecto, en este caso, a las declaraciones juradas de precios de transferencia, ya sea en Colombia, en Perú, en Chile, que estamos ya a punto, ya en los siguientes meses tenemos que hacer las declaraciones, y nuestra firma, nuestra empresa, TPC Group, junto con Ventus, estamos desarrollando ya los análisis de precio de transferencia de las diferentes empresas. Entonces, muchas gracias, y estamos enviándolos quizás muy pronto otra exposición, otro webinar siempre sobre la materia de precios de transferencia. Gracias a todos por su participación.